Buen día, presidente de ANEP, Wilson Neto, gracias por recibirnos. Queríamos conversar un poquito sobre las trayectorias educativas. En este periodo, en esta administración, se han logrado importantes logros con respecto al pasaje de los escolares a secundaria. ¿Qué números puede ofrecernos al respecto? Sí, cómo no. Esta política de protección de trayectorias es importante describirla, que las trayectorias continuas completas, y este término protegidas involucra al Estado y a la educación en particular desde otro lugar. Siempre han estado los centros educativos públicos abiertos, nacimos con ellos, nuestros padres nacieron con ellos, pero eso no es garantía de que realmente ese derecho a la educación, como se plantea hoy, se pueda materializar. Por tanto, hoy hemos comenzado ese proceso con egresados de la escuela de los años 2015, 16, 17, bueno, y 18, y en estas tres primeras cortes ese número ha sido de 123.324 estudiantes que están distribuidos hoy de distintas formas a lo largo de los tres primeros años. Ya un grueso de ellos se encuentra en el 2019 en el cuarto año de educación media, donde nos ha permitido todo un trabajo articulado a nivel territorial con educación primaria y educación media, sea tanto secundaria como UTU, y ha permitido generar un instrumento que se denomina la preinscripción, donde ya en el segundo semestre los estudiantes de sexto año de escuela, con su escuela y fundamentalmente con sus maestros de sexto, ya tienen intervenciones a nivel territorial con presencia de actores de educación media y de alguna manera mostrándoles todas las posibilidades educativas que hay en el nivel siguiente y estableciendo en conjunto con las familias, y ahí las familias intervienen fuertemente, en qué lugar, digamos, les interesaría que sus hijos continúen ese primer año de educación media. Eso se ha avanzado, se ha logrado más del 90% de cumplir con las expectativas o los planteos iniciales de los padres. Luego hay una redistribución ahí de menor a un 10%, que hay que seguir trabajando en ella. Y bueno, luego hay una confirmación que sí tiene que hacer la familia y que es acompañada esa confirmación por un grupo de actores dentro de los centros educativos que han tomado el rol específico de ese seguimiento de trayectorias, con grupos de orden territorial que acompañan ese proceso y que tienen un protocolo de acción desde llamadas telefónicas, visita al hogar y solucionar también con otras instituciones dificultades que de alguna manera permitan allanar la presencia de los jóvenes dentro del sistema educativo. Esto ha hecho que la globalidad de los chiquillos que salen de la escuela ingresan al primer año de educación básica, dejando atrás un problema que teníamos algunos miles de chiquilines que salían con el pase de la escuela de educación media y nunca llegaban a un centro educativo. Ahora, claro, este seguimiento de trayectorias implica, en realidad nos permite una transformación del sistema en función de las dificultades que se encuentran en ese seguimiento de trayectorias, o sea, qué elementos dentro del sistema no permiten una trayectoria adecuada de los jóvenes, qué elementos tenemos que trabajar, qué acompañamientos tenemos que generar, qué formas de organización nuevas tenemos que construir, pero también nos permite un nuevo diálogo con información muy potente con otras instituciones a nivel nacional o a nivel local con base territorial para solucionar dificultades que allanen esta presencia y la asistencia cotidiana y un adecuado tránsito dentro del sistema educativo. Como por ejemplo, ¿qué institución? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos dentro de las comisiones descentralizadas de ANEP, que son las autoridades máximas de la ANEP en cada departamento, o sea, autoridades de primaria, secundaria, UTU, formación docente y de integración educativa. Hay una unidad coordinadora de integración educativa que tiene un coordinador y tiene dos perfiles, uno socioeducativo y otro educativo, y un perfil social que aporta el MIDES y que componen un equipo de 4 personas que contribuyen en la comisión descentralizada a trabajar con todos los referentes de trayectorias que están dentro de los centros educativos. O sea, el MIDES es un socio muy importante y luego, por supuesto, actores locales, gobiernos departamentales, ministerios de salud en particular, pero también otros, que permitan de alguna manera acompañar estos procesos. Por supuesto que en este marco hay un conjunto de situaciones de acompañamiento como becas, con una contribución enorme de INEFOP. De las prácticamente 20.000 becas que se están otorgando, la mitad las aporta INEFOP, y un conjunto también de espacios de formación que se están convocando a los jóvenes y muchas veces a su familia para construir comunidad en torno a la importancia de que esos jóvenes estén dentro del centro educativo y tengan
una trayectoria adecuada en su tránsito por él, ¿no? También es cierto que dentro del sistema hay modificaciones importantes que permiten destrabar o cambiar una cultura de centros que estaban preparados para un sistema, ¿sí?, con un carácter más de orden selectivo, a este que es más integrador, ¿no? Y eso genera tensiones de distinto tipo, porque ahí hay concepciones, visiones ideológicas y posturas y formación también, que juegan de alguna manera en esa tensión que hoy se está desarrollando seguramente en todos los centros educativos del país. Una presencia muy fuerte de docentes ocupados de acompañar el proceso educativo de los jóvenes, otro conjunto, como no, de docentes muy centrados en su disciplina, por su propia formación, y seguramente debilidades en ambas situaciones en algunos casos, que pueden ser puntuales menores, pero que inciden en la dinámica global de un centro educativo. En eso estamos, y por eso estamos permanentemente discutiendo cuáles son los elementos desde la administración que de alguna manera están trabando o de alguna manera debilitan ese proceso de aprendizaje dentro de los centros educativos. ¿Considera que el debe está en secundaria, que se debe de algún modo afinar un poco allí la atención, centrar la atención? Yo creo que es más complejo. Digo, entiendo que en un momento existían modalidades o formatos de ordenar el conocimiento diferentes entre lo que era secundaria y UTU, ¿no? Porque es el trabajo en base a proyectos, resolución de problemas. Hace, no sé, 10 años atrás estaba en todas las propuestas educativas de UTU. No se puede terminar un ciclo educativo en UTU si uno no presenta un proyecto, lo defiende, interviene en la comunidad con una acción concreta en ese proyecto, solucionando un problema o proponiendo, generando, digamos, una innovación en algún proceso dentro de los aspectos sociales o productivos de la comunidad. Pero esto hoy se ha superado, ¿no? La presencia del Plan Ceibal, la presencia de una gran disponibilidad tecnológica, la presencia también de nuevas metodologías, formatos de trabajo, está llevando a una universalización del trabajo basado en proyectos, del trabajo basado en resolución de problemas. Entonces, una metodología que pone en una forma proactiva a los estudiantes, los vincula con el conocimiento de otro lugar, y el conocimiento en sí, o sea, la enseñanza en sí o la educación en sí, toma dos sentidos. Un sentido de los jóvenes hacia el conocimiento y luego ese conocimiento aplicado dando respuesta a alguna situación y generando capacidades que están más allá de los clásicos escritos, orales, que tradicionalmente sostuvo como formas de evaluación el sistema educativo. Presidente, me gustaría hablar un poquito sobre la educación inicial. Al finalizar la administración se logrará el objetivo de alcanzar la universalización de la educación de los niños de 0 a 3 años. Bueno, en realidad las competencias dentro de la administración son de 3 años en adelante. 3 años es un año que no es obligatorio, pasa a ser obligatorio en 4 y 5. Ya está universalizado 5, se ha universalizado 4, y hoy el desafío que tenemos en este periodo es universalizar el acceso a la demanda en 3 años. Ahí venimos cumpliendo muy bien, o sea que los requerimientos de familias de incluir a sus hijos de 3 años dentro del sistema se están cumpliendo, inclusive están superando metas, y estamos digamos, cercanos a la meta a nivel global, digamos, entre todas las instituciones que contribuimos a que niños de 3 años estén en un espacio formativo planificado, digamos, intencional. Ya la sociedad ya está por encima del 76%, que era, digamos, una de las metas que nos hemos propuesto para este año, ¿no? Hay que seguir avanzando y creo que vamos a estar en condiciones de poder hacerlo. Luego, del nacimiento hasta los 3 años, hay una dinámica muy importante que está fuera de la gestión de la ANEP, pero que comparte espacios de análisis, discusión y de formación. El Uruguay ha logrado construir un marco curricular de 0 a 6 años que de alguna manera aporta al conjunto de las instituciones, estén dentro de la ANEP o estén fuera de la ANEP, a un trabajo con cierta coordinación y con cierta lógica en todo el proceso. Y bueno, y estamos viendo cómo a través de MIDES, a través de INAU, cada vez más los barrios y las zonas de mayor requerimiento se están dotando de centros CAIF con toda una presencia formativa que permite, digamos, atender esa realidad, ¿no? Néstor, quiero analizar un tema que se está discutiendo, sé que se está discutiendo, analizando al menos, y se refiere a la repetición, ¿sí? La repetición escolar y liceal también. ¿Es necesario eliminarla? Bueno, creo que se está analizando en ese sentido, ¿no? Bueno, nosotros venimos trabajando, esto es un proceso, ¿no? Siempre ha estado en discusión el lugar pedagógico. Hoy tenemos evidencia suficiente
como para poder decir con claridad que no opera como una herramienta de orden pedagógico. Pero también es verdad que estamos haciendo un planteo de estas características en un Uruguay que ha superado un conjunto enorme de dificultades. O sea, hoy, desde el punto de vista de un lugar físico para que todos los jóvenes tengan la oportunidad de participar en la educación media, es un problema resuelto. Este tema, 5 años atrás, 10 años atrás y 15 menos, era un problema a trabajar. Bueno, ese problema está resuelto. La cantidad de grupos que se han generado en educación media que permite una presencia mayor de esta modalidad, de este nivel educativo en muchos puntos del interior del país, con grupos en un número adecuado para poder trabajar, también nos permite generar otras estrategias. 38.000 vínculos laborales nuevos dentro de la administración permiten nuevos perfiles que apoyan específicamente y acompañan específicamente la trayectoria de los estudiantes. Todo este conjunto de situaciones, ¿sí?, sumado a otros elementos de accesibilidad resueltos para que los jóvenes se acerquen e ingresen al sistema educativo, bueno, hoy nos enfrentan a que cuando hacemos un seguimiento personalizado, vemos que hay muchos chiquines que transitan el primer año de educación media y repiten. Al año siguiente vuelven a transitar y ahí vemos dificultades en estrategias diferenciadas para poder, de alguna manera, recuperar situaciones o replanteos de orden pedagógico para poder apoyar en generar aprendizaje, transitan el año y vuelven a repetir. Y ese tema, si bien es un número que es menos de un tercio de lo que pasaba hace 5 años atrás, tenemos una dificultad y es que es un predictor claro de abandono. Si esto lo sumamos con alguna repetición anterior en primaria, bueno, es un combo en el cual claramente direccionamos su salida del sistema. Entonces, como en calidad educativa hay que hacer una operación muy sencilla, que es organización del conocimiento del centro educativo y puesta en presencia e interacción de los jóvenes con conocimientos relevantes, por un lado, pero por otro lado, permanencia del joven para poder trabajar y generar un proceso de aprendizaje. Si esta presencia no está, bueno, no podemos hablar de calidad educativa. Claramente seguiremos en un sistema selectivo que solo brinda posibilidades de desarrollo a algunos y otros, por no desafiarnos a encontrar estrategias y formas de acompañamiento diferentes a los que tradicionalmente ha sostenido el sistema educativo, se quedarán sin la posibilidad de vincularse con estas estructuras de conocimiento. Por tanto, hoy es importante la presencia de todos. Hay que también entender que la diversidad, en una sociedad integradora, la diversidad hay que verla como un gran desafío desde el punto de vista profesional. Y la pedagogía ha empezado a tallar. Tenemos muchos informes de orden sociológico, cómo no, pero la pedagogía ha empezado a tallar, a encontrar caminos de revertir situaciones de inequidad, digamos, de desigualdad, dadas desde el arranque. Y bueno, y notamos que justamente hay un conjunto de instrumentos que se están llevando adelante que son muy positivos para los jóvenes, que les permiten avanzar en las trayectorias educativas, y hay uno particularmente tradicional y muy respetado, creo yo, por el sistema, porque operaba como un contralor de calidad, que es la repetición, que en definitiva no está aportando nada en ese sentido, y creo que tenemos todo el derecho a plantearnos que hay que ponerlo en tela de juicio en función de que se van construyendo otras estrategias, otros formatos, otras herramientas que permiten un acompañamiento mejor, que revierten situaciones de dificultades de aprendizaje y que de alguna manera reposicionan a los jóvenes con mayores oportunidades dentro de sus trayectorias educativas. Me quería referir concretamente a ese punto. ¿Cómo hacer cuando a un niño o a un adolescente le cuesta o considera que no ha obtenido, logrado los conocimientos necesarios? Claro. En ese punto, ¿cómo Sí, se realiza? yo creo que, a ver, nada de esto es sencillo, pero creo que tiene cierta facilidad por explicar las diferencias de formato y de concepción en el tema, ¿no? O sea, cuando uno apuesta a una educación uniforme, apuesta a un montón, digamos, apuesta a un conjunto no nominado. Entonces, claro, el sistema sobrevivió así durante años, un conjunto no nominado que avanza y otro conjunto no nominado que queda fuera del sistema, ¿verdad? Entonces, cuando aparecen, que son temas que están cargados en la persona, dificultades de aprendizaje, por ejemplo, superadas las dificultades de enseñanza, ¿no? Porque a veces las dificultades de aprendizaje están en debilidades en los procesos de enseñanza. Bueno, pensemos que tenemos detectado dificultades de aprendizaje que está cargado sobre la persona. Bueno, el sistema permanentemente no operaba desde el punto de vista profesional para intervenir y hacerse responsable de un supuesto fracaso escolar, sino que el fracaso escolar también estaba centrado en la persona.
O sea, dificultad de aprendizaje, estrategias desde el punto de vista pedagógico que reviertan la situación y permitan un acompañamiento mayor. Ese es el desafío en el cual nos encontramos hoy. O sea, pensar que la debilidad de aprendizaje que es del sujeto, el sistema le puede trasladar el fracaso escolar también al sujeto, bueno, quiere decir que profesionalmente parece que estamos débiles en herramientas profesionales para poder operar. Es casi como que tú vayas al médico y el médico te diagnostique y después te diga, bueno, fantástico, yo ya hice mi trabajo, te diagnostique, estás enfermo. Y a partir de ahí la naturaleza verá qué ocurre contigo. Y en realidad creo que hay intervenciones importantes. Bueno, la educación es lo mismo. O sea, acá tenemos que desafiarnos a encontrar nuevos espacios profesionales desde el mundo de la pedagogía que en forma interdisciplinaria conformemos grupos que permitan abordar esa situación y generar nuevas formas de organizar el conocimiento, de adecuaciones curriculares, de situaciones que permitan también reconocer capacidades que estos jóvenes tienen y que a veces el sistema tiene incapacidad de ponerlas en evidencia, sistemas de evaluación que miren integralmente el desarrollo del joven, no solo fragmentadamente por disciplinas. Son elementos que están en juego hoy, que se están dando en el sistema y que son los que nos permiten decir, bueno, estamos en una situación material con muchas cosas resueltas, con muchas a trabajar sin duda, pero con muchas básicas resueltas, y estamos en un momento conceptual interesante donde los propios colectivos docentes están desarrollando y están caminando hacia nuevas estrategias, dejando atrás viejos recursos, como por ejemplo el recurso de la repetición. ¿Que sería tanto eliminarla para primaria como para secundaria? No, no se trata de eliminar la repetición, se trata de entender que la repetición como tal tiene que estar acompañada de una estrategia adecuada para de alguna manera reiniciar valiosos procesos educativos, y hoy lamentablemente opera como un desestímulo y como un factor de abandono. O sea que en definitiva tenemos que ver cómo vamos a continuar en este proceso de trabajo que hoy estamos mirándolo por ciclos, que estamos dando más tiempo en función de esa diversidad para adquirir determinadas competencias. Bueno, está dado en función de que el Uruguay tiene hoy un marco curricular de referencia nacional que establece un perfil de egreso en el último año de secundaria, de media, y luego establece avances a lo que se implica un tercer año de escuela, un sexto año de escuela, un tercer año de educación básica. Y esa mirada por ciclos, explicitando competencias a desarrollar en cada uno de ellos, nos permite hoy tomar esto como un elemento, ¿sí?, que nos da permisos para replantear formas de organización del conocimiento, para replantear formas de evaluación que de alguna manera la profesión docente y los nuevos elementos que las distintas disciplinas hoy nos aportan, nos permiten hacerlo, ¿no? Por eso estamos en el momento discutiendo este tema, porque están dadas las condiciones para que se desarrollen instrumentos que ya comienzan a operar en el sistema y que nuestra intención es que se universalicen tomando el lugar de viejas estrategias que no daban los resultados esperados. Con respecto a los nuevos desafíos, hace unos días, pocos días, estuvo en Uruguay el viceconsejero de formación profesional del gobierno vasco, Jorge Arévalo. Él planteó algo muy interesante, que dentro de poco tiempo, él habló de 5 años, aparecerán puestos de trabajo que en la actualidad no existen, o sea, ni siquiera conocemos cuáles van a ser. Y que va a haber que, trabajar con los estudiantes para formarlos para esos puestos de algún modo, que van a tener que ver con la robotización, con la automatización. ¿Qué es lo que se puede hacer al respecto? ANEP ya está trabajando. El Uruguay ya está trabajando. Uruguay está trabajando, sí, bien. Uruguay está trabajando. Pero con respecto a la educación en sí. Bueno, no, pero está muy bien. Uruguay está trabajando. Nosotros inclusive en el último documento generado en Transforma Uruguay hay una intención clara de universalizar como una formación transversal todo lo que tiene que ver con ciencia de datos y aprendizaje automático. El Uruguay es otro Uruguay en ese sentido. O sea, a ver, a mí me gustaría, es importante esto. Hace más de 10 años se generó en Uruguay un hecho importante que es el Plan Ceibal. Dotó de amplia tecnología y permitió que profesores que ya venían desarrollando la metodología en base a proyectos hoy estuvieran dotados de equipamiento necesario como para poder llevarlo a la práctica. O sea, ese juego entre el saber y poner en juego ese conocimiento del saber hacer, en forma colectiva, entendiendo problemáticas del entorno del centro educativo de la comunidad y dándole respuestas. Así, un conjunto de profesores venía trabajando cuando un sistema en realidad casi que tenía un mandato mucho más uniforme, mucho más académico, si lo podemos llamar en términos de manejo de modelos teóricos, con poca intervención, con poca capacidad de intervención.
Pensemos que el Uruguay desarrollaba muy bien las competencias de argumentación, pero tenía bajas o grandes debilidades en lo que tiene que ver en la intervención. O sea, la actitud ciudadana, puedo discutir de los problemas, pero ¿qué capacidades quiero tener y herramientas para poder intervenir en ellos? Bueno, eso está cambiando en el Uruguay de hoy, y esta presencia del Plan Ceibal permitió, en conjunto con la ANEP, desarrollar una serie de metodologías que hoy estamos hablando de que ha ocupado las aulas del país en su conjunto, ¿no? Este proceso, esta tendencia a universalización de estas formas de trabajo, permite que niños muy pequeños, ¿sí?, ya estén hoy programando, estén diseñando trabajo en base a proyectos. Esta presencia también de disponibilidad ahora de los microbits que permiten programar e intervenir. Esta presencia también de dotar de equipamiento adecuado que, y yo diría, cuando digo moderno quiero decir actualizado. O sea, el Uruguay generalmente tenía un tiempo de 10 años de que le llegaran tecnologías que estaban ocurriendo en el primer mundo. Bueno, esa distancia se acortó. Y tenemos niños y jóvenes que están trabajando generando competencias que están basadas en estos requerimientos que también Jorge Arévalo planteaba. El hecho de estar integrándonos en una red global de aprendizaje y muchos centros por fuera de esta red, muchos docentes trabajando en centros por fuera de esta red, desarrollando competencias vinculadas al trabajo colaborativo, al trabajo, digamos, basado en el pensamiento crítico, a generar que uno tiene capacidades y que tiene posibilidad de vincularse con el conocimiento para intervenir ante un problema. Bueno, es un cambio de actitud en la formación ciudadana, es una construcción de subjetividad diferente a la que el Uruguay tradicionalmente sostenía y que de alguna manera matrizaba las voluntades de estudio posteriores o las vocaciones, y que hoy, claramente, y que hoy tiene un impacto enorme, ¿no? Uruguay se distingue de la región por tener a nivel nacional una disponibilidad de trabajo y una permanente tensión en cómo poner en juego nuevas formas de enseñanza con un uso intensivo de la tecnología, que está desarrollando competencias en niños y en jóvenes, que si saco el mundo específico académico en estas temáticas, está por encima de la media de la sociedad, ¿no? Yo estoy convencido que cualquier niño que transita la escuela y cualquier joven que transita la educación media tiene competencias desarrolladas en estas temáticas que tienen que ver cómo abordar y decodificar el mundo actual y futuro y cómo intervenir en el mundo del trabajo actual y futuro superior a la sociedad que no está involucrado específicamente en estos temas en la academia. Bueno, y ese es un desafío, ¿no? Digo, hay un cambio, hay un diferencial muy importante. O sea, si estaremos preparándonos con una formación transversal que tiene dos grandes líneas. A nivel de políticas de lenguas, con toda una universalización del idioma inglés, y por otro lado, en este, diríamos, formato de ciencia de datos y aprendizaje automático que se visualiza en pensamiento computacional, en la parte de arte y diseño, digo, en un conjunto enorme de situaciones que hoy están transversalmente recorriendo las aulas y nuestros niños dentro del aula, fuera del aula, dentro del centro, fuera del centro, generando capacidades que el sistema educativo antes no forjaba, no promovía, y hoy es una realidad, ¿no? Es una realidad. ¿Qué pasa también? Que estas capacidades el mundo adulto no las tiene, sí. Y si bien valora la necesidad de tenerlas, es muy crítico muchas veces, ¿sí? Como el sistema también no tiene a veces las capacidades o de alguna manera los sistemas de evaluación no han encontrado cómo poner en evidencia la importancia de estas capacidades que hoy se están desarrollando. Es un proceso en el cual nos encontramos. A veces visualiza el sistema educativo con mucha debilidad cuando está otorgando a niños y jóvenes competencias que el propio mundo adulto no tiene. Debo reconocer también que el profesor Arévalo destacó que Uruguay está por encima del promedio de los países de la región en cuanto... Todos los referentes de los sistemas educativos del mundo que vienen a Uruguay lo ponen como ejemplo en la región, y no solamente en la región, porque hay trabajos y construcciones que estamos haciendo con otros países del primer mundo, porque hay problemas que no están resueltos. O sea, ¿cómo aprovechar al máximo las capacidades tecnológicas que el Uruguay tiene y que otros países del primer mundo tienen? ¿Sí? Construyendo estrategias de orden pedagógico diferentes a la educación tradicional. Es una co-construcción que estamos realizando con otros países del mundo. Ahí está Holanda, Canadá, Australia, Finlandia, Estados Unidos, algunos estados de Estados Unidos. Estamos trabajando en forma conjunta para poder encontrar respuestas a estas, de alguna manera, incertidumbre que no solo tiene que ver con la sociedad y con el trabajo, también tiene que ver con los modelos de educación que las sociedades van a poder desarrollar
para poder atender estas situaciones. O sea, no está resuelto el tema educativo en ningún lugar del mundo para poder abordar esto. Por eso estamos y nos desafiamos, porque tenemos las condiciones de co-construir con otros nuevos formatos, organización y metodología que permita poner conocimientos de otro lugar con una intensidad importante de presencia tecnológica, pero con una mediación pedagógica absolutamente fundamental, ¿no? O sea, pasando raya, la tecnología es fundamental, pero también está demostrado en el mundo que tiene que existir mediación pedagógica. O sea, el docente sigue siendo, afortunadamente, sigue siendo el eje central del trabajo en el desarrollo de aprendizajes. Y la tecnología por sí misma contribuye, pero no logra los espacios de aprendizaje deseables, como originalmente, cuando comenzó toda esta movida tecnológica en el mundo, algunos autores hablaban de que, bueno, la gente iba a aprender sola. Bueno, en realidad las investigaciones muestran que es necesaria una mediación pedagógica, y ahí es donde estamos, ¿no? Cómo construir herramientas, metodología y formación en los equipos docentes nuestros y en el mundo. Este es un problema mundial, para poder hacer un uso intensivo de la tecnología, mediado claramente por la profesión docente y que genere aprendizajes relevantes de calidad en función de los conocimientos que hay que desarrollar hoy, ¿verdad? Porque a veces la sociedad se mira con aquellos conocimientos relevantes de los años 60 del siglo pasado y no los de hoy, porque son los que el mundo adulto conoce, son los que valida y valora. Sin embargo, siempre hay una tensión enorme de demanda de qué debe hacer un sistema, a veces con poca capacidad de acercarse a ver qué está haciendo el sistema. Presidente, me gustaría hablar un poquito sobre los desafíos. Bueno, la administración está en su último año, ¿verdad? Pero quedan desafíos para este periodo, pero también me imagino que para el futuro. Y sin duda, sin duda. Nosotros concebimos la educación como una parte muy importante de la sociedad que tiene que tener visión de Estado, ¿no? Y operamos así. Más allá de las discusiones, a veces uno se entristece cuando se lo toma como botín político y uno lo que observa es que hay un bajo respeto hacia los estudiantes y sus familias cuando eso ocurre, ¿no? En realidad nosotros lo tomamos con una concepción de Estado, más allá del gobierno, que claramente hoy tiene responsabilidad a nivel nacional y a nivel de la educación. Y por tanto, para nosotros no es un último año, para nosotros es un año que continúa un proceso de búsqueda de disminuir la desigualdad, de encontrar nuevos caminos desde el punto de vista pedagógico que apoyen realmente a que la educación esté presente en todos y cada uno, de que la diversidad se reconozca en función de romper ese modelo uniforme del sistema, que era muy desigual y que profundizaba las desigualdades. Bueno, y además también asumir que estamos dotados de condiciones en la región que nos toman como referencia para los nuevos desafíos que tenemos por delante. Y en esa invitación a todo el colectivo docente y todos los actores de educación de continuar trabajando en ese sentido, eso es un elemento altamente positivo. Yo creo que es un error pensar que este es el último año de una gestión, pero es un año sumado a otros años o a periodos donde se ha trabajado en el marco de un proceso que ha dejado al Uruguay en condiciones de educabilidad claramente superiores a las que tomó, ¿no? A lo largo del tiempo seguramente han existido distintas situaciones. Eso es muy oscilante, depende de muchas condicionantes, pero que no hay ninguna duda que desde el año 2005 hasta la fecha las condiciones de educabilidad en este país cambiaron. Y basta recorrer los territorios, hablar con la gente, visualizar la presencia educativa, no solamente por sus edificios, sino por todo el rol que desempeñan en sus comunidades, que poco tiene que ver con lo que existía hace simplemente 10 años atrás. Ese proceso debe continuar, porque acá si buscamos el bien común debe continuar. Por eso siempre invitamos a discutir educación con tiempo, con serenidad, con fundamentos. Lejos de la campaña electoral. Lejos de los titulares y las soluciones mágicas. Y a veces uno se aburre un poco escuchando siempre lo mismo en los últimos 20 años y no generando las posibilidades de debatir entre todos sobre los verdaderos problemas que tenemos que trabajar, ¿no? Acá hay un brazo que hay que doblar, no hay duda. Hay un brazo que hay que doblar, que es la desigualdad, ¿no? La desigualdad. Ese es el lugar donde tenemos que encontrarnos todos y no centrar... ¿De acceso a la educación? Las desigualdades sociales que tenemos que seguir trabajando y el rol que cada una de las instituciones tenemos que tomar en esto y el Estado en su conjunto para poder hacerlo. El hecho simplista de querer centrar que el problema de avance en la educación está en un lugar o en otro, sí, en realidad es muy ingenuo y no tiene nada que ver con los verdaderos problemas que hoy tenemos que abordar todos los días. Por eso, a nosotros
nos encanta el hecho de poder hablar de educación, nos encanta el hecho de poder intervenir y escuchar otras miradas, que a veces hemos estado 5 años de puertas, 4 años en este periodo, pero ya más que 4 años de puertas abiertas, recibiendo propuestas. No nos ha llegado ninguna, ¿no? Hablemos con claridad. Acá no ha llegado ninguna propuesta concreta sobre alguna situación en particular. Estamos rodeados de titulares de cosas que sería bueno hacer. Y esas cosas yo creo que también tienen que tener la responsabilidad suficiente de encontrarse con esta realidad, ¿no? El momento, el proceso en el cual el país se encuentra en términos de educación. Pero si usted tuviera que definir un desafío, uno solo, de aquí a fin de año, a comienzo de 2020, ¿cuál sería para usted concretamente? Nosotros hay que avanzar de alguna manera en los procesos en los cuales estamos. Hemos logrado, podemos hacer todo un relato de todo lo logrado y todo lo que tenemos pendiente, ¿no? Como sociedad, y que seguramente estén por encima del año 2020. Acá hay un elemento importante. Hemos logrado, en acuerdo con la Universidad de la República, con la UTEC y con el Ministerio de Educación y Cultura, el comprender que las trayectorias educativas, iniciativa que tomó fuerte la ANEP, tiene que extenderse a los niveles terciarios de educación, y hoy estamos trabajando en un observatorio común que ya en pocas semanas vamos a tener información y respuesta en conjunto con la Universidad de la República. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tender a universalizar o a generalizar el acceso a la educación terciaria. Es ahí donde están los conocimientos y la formación adecuada para lograr transformaciones importantes en el país. Entonces tenemos responsabilidades en la educación inicial y media, por supuesto que la tenemos, pero tenemos que verlo en ese continuo, y es ahí. Si tú me decís, ¿cuál es el mayor desafío? Bueno, seguir trabajando para que todos estudien, encontrar diversas estrategias que respeten la diversidad, para que todos estudien, para que todos aprendan y tengan, independientemente del lugar donde les tocó nacer o las dificultades también que afectan la subjetividad que cada uno construye en el avance de su propia vida, bueno, independientemente de eso, tengan la posibilidad de acceder a los niveles terciarios de educación. Ese es uno de los grandes desafíos. Seguiremos trabajando desde todos los ámbitos para que eso ocurra, ¿no? Wilson Neto, presidente de ANEP, muchísimas gracias por su tiempo. No, un placer, y como siempre a las órdenes para poder seguir dialogando, trabajando y también invitando a la población en su conjunto de continuar, ubicando la educación en la agenda, siempre de un lugar constructivo, generando confianza y entendiendo que el sistema educativo público es una gran herramienta construida de los orígenes de nuestra nación, y que tenemos que cuidarlo y protegerlo y alejarlo de los debates coyunturales, políticos o de improntas, personales, que poco bien le hacen a la sociedad en su conjunto.